después de que ya había autorizado el aterrizaje. Si la intención de él era mandar por los deportados, como lo hizo, pues le hubiera dicho a Estados Unidos cuando pidieron el permiso: no, señores, yo no autorizo que lleguen en sus aviones porque voy a enviar mis aviones. Pero no, él prefirió hacer todo el show mediático. Por aquí tengo, con esto cierro el tema de Estados Unidos, porque es importante que nos ocupemos de los temas que están preocupando a Colombia: los ríos de sangre en el Catatumbo, las amenazas de muerte al gobernador de Antioquia, los impuestos que van a generar esta conmoción interior, las renuncias ministeriales, las renuncias de congresistas que van a aspirar a la presidencia. Entonces no podemos seguir permitiendo que Gustavo Petro nos ponga también la agenda de opinión, como lo hizo durante el paro camionero, hablando de Pegasus. Y aquí tanto los medios, y me incluyo yo en mi programa, llevamos 3 días hablando del rifirrafe, de la arrodillada que le hizo meter Donald Trump a Gustavo Petro a sus pies. Le quedaron las rodillas rojas como las narices y como las rodillas el día que se cayó, ¿se acuerdan? Miren, este artículo publicado en swissinfo.ch. Estados Unidos ha enviado 475 vuelos de deportación a Colombia en los últimos 5 años. 475 vuelos. Es en los últimos 5 años, de los cuales Petro ha gobernado, ¿cuántos? 3. ¿Por qué? La primera pregunta es: ¿por qué antes no le importaban los deportados si llegaban en las mismas condiciones indignas? Esa es la primera pregunta. Estados Unidos ha enviado a Colombia 475 vuelos de deportación de inmigrantes desde 2020 hasta 2024. Un periodo que incluye tanto el primer mandato de Donald Trump como la presidencia del demócrata Joe Biden, según datos de la organización Witness at the Border. En concreto, Colombia ha recibido un 7% del total de los vuelos de expulsión operados por el Servicio de Control de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos en los últimos 5 años. Además, pese a la crisis diplomática que se abrió el domingo entre Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro, que negó la entrada de 2 aviones de deportaciones al país, en el último año el mandatario colombiano, esta es la cifra que importa y esta es la que quiero que se quede con ustedes. En el último año, el mandatario colombiano ha aceptado 126 vuelos de deportación de Estados Unidos. 126 de 127. Solamente devolvió 1 y fue el que mandó Trump. ¿Por qué los otros 126 no le importaban? Es que aquí estamos frente al mismo caso de cuando contaban el asesinato de líderes sociales. Utilizaron a los líderes sociales asesinados y a las masacres para hacer política. Los líderes sociales y las masacres no importaban. Lo que importaba era la política y la campaña que estaban haciendo. Y eso es lo que molesta. Aquí los deportados no importan. Lo que importa es que desde el 20 de enero que se posesionó Donald Trump, las izquierdas del mundo cazaron una pelea con Donald Trump porque saben que la derecha en el mundo está ganando terreno. Entonces, los 126 vuelos del año pasado que fueron en la administración de Biden no importaron. Lo que importa es el vuelo que mandó Donald Trump, que los manda en las mismas condiciones de Joe Biden. Joe Biden mandó en promedio 10 vuelos por mes, llenos de colombianos esposados y amarrados, deportados para Colombia. Y ninguno de esos vuelos importó. Ninguno. Ninguno. Y aquí hay alguien, un Luis Quintero, que parece que estuviera hablando de Petro y no de mí. Pero creo que es de mí porque dice: ¿qué pasa? Pues hijueputa, usted es un bocón. Habla y se contradice. El que habla y se contradice es Petro. El bocón y además ojón es Petro. Pero gracias por los demás cumplidos. Yo también lo quiero mucho. Petro rechazó ayer en un primer momento estos 2 aviones y afirmó en X que un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano se merece. Esto a partir del domingo, porque del domingo para atrás
parece que estuviera de acuerdo con que los migrantes son delincuentes, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y con que los trataran de manera indigna. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. ¿Y por qué no hizo devolver los otros 126 vuelos? Al parecer, Estados Unidos utilizó aviones militares y traía a los emigrantes esposados, algo que realizó en vuelos similares llegados a Brasil. El amigo de Petro en Brasil sí lo recibió, aunque también lo criticó. Y eso está bien, que lo critiquen, porque es real, es verdad que es un trato indigno. Pero más indigno es que a mí, siendo colombiano, no me dejen entrar a mi país. Eso sí es indigno. Finalmente, que el ajeno, que el extranjero, el que yo no elegí, el que no tiene nada que ver conmigo, me trate así, está muy mal. Pero que mi presidente, el que eligió mi país, el que me representa en el mundo, no me permita entrar a mi país, eso es una violación a la ley. En el último año, julio fue el mes en el que el país latino recibió más aviones de deportaciones. 17 en un solo mes. Y de noviembre a diciembre la cifra aumentó ligeramente. De 8 aviones en noviembre a 10 en diciembre. Todos bajo la administración de Biden. De acuerdo con Witness at the Border, los países que más aviones han recibido en estos últimos 5 años han sido Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Colombia, Ecuador y Haití. Tenemos a los presidentes de Honduras, México y Colombia que antes callaban, hoy muy bravitos porque ya no lo hace Biden, sino que lo hace su sucesor. En conjunto, estos 7 países representan 5.791, o sea, el 89% de todos los vuelos de deportación de los últimos 5 años. Además, el año en que Estados Unidos ha enviado más vuelos de deportación a otros países ha sido el 2024, bajo la administración de Biden. Y me perdonan que me exalta, pero es que hoy las bodegas del petrismo están mintiéndole al país una vez más, haciéndonos creer que el señor Petro hizo humillar a Trump. No, Petro es el hazmerreír de Colombia y del mundo. La prensa internacional habla y saca memes de Petros, incluido al señor Elon Musk. Esposaron a niños grandísimos, Roger. Los han esposado siempre. Siempre. El protocolo de deportación de Estados Unidos no se lo inventó el presidente actual. Y que quede muy claro que yo no estoy defendiendo al presidente de Estados Unidos. Estoy atacando al presidente de Colombia por hipócrita. Por ridículo. Porque aquí tienen las cifras. Aquí tienen las cifras. Se las repito, solamente en julio llegaron 17 vuelos con adultos y con menores de edad esposados y amarrados deportados de Estados Unidos. ¿En dónde estaba Gustavo Petro en julio de 2024? ¿En dónde? En noviembre y en diciembre también llegaron vuelos a Colombia con niños y adultos esposados y amarrados, deportados de Estados Unidos como delincuentes. ¿En dónde estaba Petro hace solamente 2 meses? ¿En dónde? En noviembre llegaron 8 aviones y en diciembre 10. 18 en total, más 17 en julio. Son 35. La pregunta es, ¿en dónde estaba Petro que no devolvió esos 35 aviones? Si esos 35 aviones venían llenos de colombianos esposados y amarrados. ¿En dónde estaban todos los hipócritas que hoy están celebrando el ridículo que nos hizo pasar Petro como país el domingo pasado? ¿En dónde? El protocolo de deportación de Estados Unidos, señores, no va a cambiar porque el señor Gustavo Petro se le ocurrió la maravillosa idea de devolver 2 vuelos que venían con colombianos deportados. No, el protocolo de Estados Unidos de deportación está arreglado hace muchos años. Y podemos estar o no de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Eso que quede claro. Pero es el protocolo y la ley es dura, pero es la ley. Los de hoy llegaron en condiciones distintas porque el presidente de Colombia envió un avión privado para recogerlos. Entonces, en el momento que se suben al avión, ya no están en propiedad norteamericana, están en propiedad colombiana. Muy parecido a cuando entramos a una embajada de Colombia en otro país. En el momento que yo entro a la embajada de Colombia en Dublín, ya no estoy en Dublín, estoy en Colombia. Y esa es la razón por la que no llegaron esposados ni amarrados. Pero vuelvo y les pregunto, ¿en dónde estaba Gustavo Petro frente a los 35 vuelos que llegaron con colombianos deportados de Estados Unidos entre julio y diciembre de 2024? Vuelos con adultos y niños amarrados y esposados. ¿En dónde estaba? Ah, claro, como no estaba pasando todavía nada en el Catatumbo, no le importaba distraernos. Pero como ahora los ciudadanos del Catatumbo están nadando en sangre, ahora sí nos tienen que distraer. Ahora sí. Y la pregunta es simple, ¿en dónde estaba Gustavo Petro frente a los 35 vuelos con deportados colombianos que llegaron al país de origen norteamericano bajo el gobierno de Joe Biden entre julio de 2024 y diciembre de 2024? Aquí en el chat hay personas que siguen defendiendo lo que pasó hoy y eso está bien, pero la pregunta es puntual, ¿en dónde estaba Gustavo Petro frente a los otros 35 vuelos que llegaron hace unos meses? 15 entre noviembre y diciembre. ¿En dónde estaba? Es un hipócrita.